nos acompaña la doctora Beatriz Mejía. Vamos a conversar varios temas. Realmente la coyuntura nos ha traído muchos temas interesantes. Bienvenida, doctora, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, buenas noches. A ver, hay mucho de qué hablar hoy día. Empecemos por la presentación del gabinete de Salvador del Solar el día de hoy. Como esperábamos, un buen comunicador, pero el fondo Lugares comunes. ¿fue contundente o no? Lugares comunes, o sea, lo que ha tratado de hacer este gabinete y el propio presidente Vizcarra es plantear los temas que están, digamos, en el malestar social como prioridades, pero la impresión que tenemos quienes estamos siguiendo el proceso político es que esto es una declaración para la plaza, pero que en el fondo no se está siguiendo ese patrón. Me sorprende además en el caso de Salvador del Solar que diga que están muy preocupados en ver qué tipo de país le dejan a los jóvenes, ¿no? Yo le haría la misma pregunta, ¿qué tipo de país están queriendo dejar a los jóvenes con toda una estructura destructiva de la moral social, de los principios y valores sociales que son la base en que se edifican los pueblos y se hacen grandes las naciones? Y justo vemos dos noticias. La primera ayer de la Corte Suprema de Justicia, donde con el voto dirimente del juez Toledo se incluye ahora el enfoque de género dentro de la currícula escolar. Claro, no es que no es que se incluya. Quisiera explicarles para los que no son abogados cuál es el efecto de esta sentencia. Esto es una sentencia en la cual Padres en Acción cuestionan la constitucionalidad. O sea, es inconstitucional la resolución ministerial que aprobó el currículo escolar del año 2017, que se sigue aplicando hasta la fecha con diferentes resoluciones viceministeriales que le amplían la vigencia. Entonces, el fondo es que el Padres en Acción dice: no nos han consultado el contenido de la educación sexual integral, no estamos de acuerdo y se está vulnerando nuestro derecho consagrado por el artículo 13 de la Constitución, además reglamentado por la Ley General de Educación. Esto es clarísimo, es un 2 más 2, 4 para los abogados. ¿Cómo es que han podido a nivel de la Corte Suprema hacer una interpretación auténtica, entre comillas, no tan sui generis, como para empezar a hablar de la rectoría del Ministerio de Educación? Eso no está en juego, no está en discusión, y justamente lo que se queja Padres en Acción es por qué la sentencia se pronuncia sobre lo que no es materia controvertida, no es parte del petitorio de la demanda, causal de nulidad, de pleno derecho de una sentencia extra petita, o sea que se pronuncia más allá de lo que son los extremos del petitorio de la demanda. Ellos podrían perfectamente contradecir esta sentencia vía un amparo diciendo: señor, declare nula esta sentencia por estar vulnerando el principio elemental de debido proceso de que una sentencia no puede pronunciarse sobre aquello que no he controvertido en mi demanda. Y no solamente no declaran la constitucionalidad o inconstitucionalidad de esta resolución ministerial, sino que prácticamente hacen arengas. Tú ves los votos singulares, son sumamente peculiares, ¿no? Entonces yo calificaría este fallo como un fallo político, no es un fallo jurisdiccional. Es obvio que es un fallo político, es un fallo político, ¿no? Y que pone en entredichos la independencia del Poder Judicial. Ahora, ¿qué recurso le queda el día de hoy a Padres en Acción o a los que quieran protestar contra esta resolución? Bueno, definitivamente los padres a nivel nacional, independientemente de la acción que vaya a seguir Padres en Acción, que lo que yo haría, ¿no es cierto?, como abogada de Padres en Acción, sería interponer una acción de amparo contra la sentencia de la Corte Suprema, que es perfectamente posible, ¿no es cierto?, para cuestionar precisamente la validez del fallo por ser un fallo que se está pronunciando sobre temas que no son parte, digamos, invocada en la demanda. Entonces, esto además implica que los padres a nivel nacional pueden hacer un montón de acciones. Por ejemplo, yo he hecho un modelo de demanda de amparo para que los padres lo presenten a nivel nacional. O sea, el padre de Chumbivilcas, de Cusco, Madre de Dios, de Tumbes, de Loreto, interponga en el juez de su domicilio, si no hay juez constitucional, que en la mayor parte de lugares no hay, sino el juez civil, ante el juez civil que está cerca de su casa, interponer esta demanda de amparo. Doctor, yo considero que un juez, ¿no?, de todos estos jueces que están asustados con que la Junta Nacional de Justicia del señor Vizcarra lo saque, entonces va a haber por lo menos un juez que va a decir: bueno, pues miré mi casa, pero voy a hacer una sentencia ejemplar en bien de la nación. Doctora, acabo de leer un titular sobre el caso de Susel Paredes, ¿no?, el 11º juzgado constitucional, pero si la Constitución no reconoce esa unión, ese matrimonio que se hizo en otro país, en el Perú, ¿cómo
un juez constitucional va en contra de la Constitución? A ver, explíqueme, porque yo no soy abogado y de verdad que ahora no entiendo nada. Definitivamente el fallo es totalmente inconstitucional. Lo que invoca la juez, he estado leyendo y me he reído al ver su argumento, un argumento muy parecido al que otra juez sacó creo que hace un par de años, ¿no? Un tema parecido. Pero en este caso, esta juez, y dicho sea de paso, esa resolución fue revocada por la instancia superior. Pero en este caso, lo que dice ella es que la Constitución no dice de modo expreso que el matrimonio es entre hombre y mujer, y ahí comete pues un legicidio y un constitucionalicidio la juez. El tema es que hay jueces que están resolviendo así. ¿Por qué? No, y justamente esto es una tendencia creciente en el mundo, porque esta agenda, ¿no?, de la perversión y la muerte y de la imposición de toda una serie de políticas de Estado que van en contra de lo que las naciones creen, y esto es universal, va de la mano con la toma de los tribunales y la ideologización de los jueces. Entonces ellos para eso están en este momento imponiendo una capacitación sobre género para jueces a nivel nacional. Yo le pregunto al señor Lecaros, ¿usted está bien informado, doctor Lecaros, de lo que esto implica? No se puede pues ideologizar a los jueces sin ningún tipo de ideología. Yo pienso que lo han engañado al presidente de la Corte Suprema para que firme una resolución en este sentido. El día de hoy es que la sentencia dice que RENIEC tendría que inscribir el matrimonio. Lo que pasa es que RENIEC ya debe haber apelado la resolución, sí que se la han notificado, ¿no? Porque ahora uno se entera por los medios más rápido que lo que te notifican tu sentencia. Entonces, esta sentencia es claramente inconstitucional porque no solamente la Constitución ya establece, ¿no es cierto?, en la defensa y protección de la familia natural. Entonces, y esta familia natural está en el artículo 4 de la Constitución, pueden ustedes buscar en Google su Constitución, artículo 4, dice claramente que se protege la familia natural. A continuación hay un reconocimiento, por ejemplo, de la situación de convivencia, que es la gran parte de la población peruana vive en situación de convivencia, donde cual se establece claramente que se reconoce la convivencia, que es una relación permanente entre un hombre y una mujer. Aparte de esto, el artículo 55 de la Constitución incorpora como parte del derecho interno los tratados internacionales que el Perú ha suscrito en materia de derechos humanos. ¿Y qué es lo que dice el artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos? El 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el 17 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que el matrimonio es el derecho que tiene el hombre y de la mujer. O sea, se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen edad para ello. 3 conceptos. ¿No es cierto? Que el matrimonio es entre hombre y mujer. Segundo, que para fundar una familia tienes que casarte. Mira cuán conservadores son los tratados internacionales de derechos humanos. Y tercero, y eso es la moral pública universal. Y tercero, que tienes que tener edad para casarte. No puedes jugar al papá y a la mamá a los 12 o 13 como pretende la ideología de género en la escuela. Ok. Yo lo que veo es que el presidente Vizcarra se ha comprado un pleito que lo va a llevar a una situación, está bajando, está en caída libre en su aprobación. Y esto va a ser peor. ¿No? Efectivamente. Pero sigue insistiendo. Ayer entrevistamos a Marilu Martens levantando las banderas de victoria por la resolución de la Una victoria pírrica, yo diría, así es, y temporal. ¿no? Pero el tema es que el gobierno se ha comprado este pleito. ¿Cuál será el costo de ello? Yo creo que más que comprarse un pleito, está comprometido este gobierno con todo el sistema de poder internacional que está imponiendo esto al Perú. Y que esto claramente constituye delito de traición a la patria. ¿Qué es el delito de traición a la patria? Busca en su artículo 325 del Código Penal y dice que ponerse de acuerdo, no concertar con un sistema de poder extranjero, gobierno extranjero, grupo u organización extranjera, pues, el someter a la nación a sus intereses constituye delito de traición a la patria en cualquier modalidad. Esto es claramente forzar un poquito, es como decir adoptar un modelo económico de otro país también. No, es que esto se traduce en millones de dólares. Sí, claro, esto se traduce en el acceso de las transnacionales de las cuales son dueñas estos ricos que están detrás de la imposición de este modelo y están interesados en el litio peruano, en el oro peruano, en general en la minería peruana y en convertirse en dueños pues de las naciones. Lo están haciendo, se están convirtiendo. ¿Por qué crees que nos endeudan? Porque vía el endeudamiento nosotros quedamos sujetos a ese sistema internacional de financiamiento que es absolutamente perverso y que no te permite manejar, gobernar a tu nación con la independencia que demanda los intereses de tu propio país. Usted dice que está
secuestrado el presidente Vizcarra, el gobierno? Yo diría que al señor Vizcarra lo han más que secuestrado, ¿no? El señor Vizcarra, y eso hacen con todos los presidentes, los amenazan, ¿no? O te alineas con esta agenda, o no vas a terminar tu mandato, o va a correr peligro pues tu familia y tú mismo, ¿no? ¿Te acuerdas que se le cayó el avión a Omar Torrijos? ¿Te acuerdas? Sí, claro. Bueno, nosotros nos encargamos de eso. Entonces tú frente a eso tú dices, ¡ah, carambas! No, entonces nosotros queremos que usted termine su mandato y que además usted haga, digamos, una buena gestión, nosotros lo vamos a apoyar, vamos a cuidar a su familia, lo vamos a cuidar a usted. Entonces usted va a terminar tranquilo, ¿no? Encima va a terminar usted con un patrimonio respetable. Nosotros entendemos que lo que usted gana como presidente, pues es una minucia frente a la tremenda responsabilidad que tiene para conducir un país. Entonces nosotros le vamos a reconocer, digamos, de modo complementario su remuneración. Y esto lo hacen con todos los presidentes en el mundo, con todos los presidentes que se dejan hacer esto, ¿no es cierto? Entonces tú dices, bueno, ¿y si no me someto? Bueno, va a ser una lástima, ¿no? Que siga la suerte de Torrijos y otros presidentes del mundo que pasaron por una situación muy lamentable porque no se sujetaron a esta agenda. Entonces, por eso es que te digo, en este momento, cambiar esta situación demanda la posibilidad de tener un gobierno completamente distinto, con gente que puede enfrentar esta corrupción internacional. Es decir, no, esto no va a pasar, y tampoco que sean locos, ¿no? O sea, que pateen el tablero y que hagan un tema de pelearse con todo el mundo. No, que sea un gobierno capaz de enfrentar esto con la solvencia, digamos, en gestión pública, en relación internacional, y que pueda poner a esta gente en su sitio. Yo he trabajado en proyectos de cooperación técnica internacional 15 años. Y esta gente siempre piensa que los peruanos no sabemos de dónde estamos parados. Nos tratan de imponer sus proyectos, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú le dices un momentito, eso no va a funcionar en el Perú. ¿Por qué te dicen? Por esto y por lo otro. Y lo que sí podría funcionar, y le digo, esto puede funcionar pues en Noruega, en Escandinavia, pero en el Perú no, porque la realidad del Perú es otra, ¿no es cierto? Entonces le empiezas a explicar, cuando se dan cuenta que tú sí sabes, ¿no es cierto? Entonces te respetan, entonces te dicen, muy bien, doctor, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo le apoyamos? ¿Te das cuenta? Entonces es un tema de que en este momento, gente que no sabe absolutamente nada de gobierno, que no conoce qué es manejar un Estado ni la administración pública de este país, se ha metido a gobernar el Perú, que conocen algunas cosas, son constructores, son ingenieros, son abogados que no han litigado nunca ni han ejercido en la administración pública, que son actores y que en este momento están decidiendo la vida del país. Esto es sumamente irresponsable. Yo tendría, por ejemplo, que tú me digas, a ver, tengo un problema en la vesícula, opéreme, doctora. Yo te digo, ya, yo te opero, ¿no? Estaría loca, pues. Tú loco de dejarte operar por mí, que no sé cómo, ni siquiera cómo practicar una operación de esa naturaleza, y yo más loca de querer hacerte la operación. Pero toda esta serie de gobernantes están en ese plano, o sea que se han metido a manejar lo que no saben cómo manejar, y por eso es que les parece razonable aplicar una agenda, un plan de gobierno extranjero que nos han hecho en París. Ya, ok. ¿Y quién no está en ese régimen, en ese orden internacional? ¿Quién no está? ¿Quién usted considera que no está? Bueno, en este momento Trump está saliendo de todo esto, que Barack Obama, Hillary Clinton los había sometido de plano a los Estados Unidos, están saliendo de todo esto y por eso les está mereciendo toda una campaña de desprestigio internacional. Rusia, que tampoco se está sometiendo a esto, ¿no? ¿Por qué crees que Inglaterra, que ha sido promotora de todo este tema del gobierno mundial desde hace 25 o 30 años, de manera intensa, se está saliendo de la Comunidad Económica Europea? Francia dice, se sale Inglaterra, nosotros estamos evaluando hacer lo mismo. Esto se cae. Entonces, y quiero que entienda la gente del gobierno que esto, porque ellos piensan que están protegidos por ese sistema de poder. Yo les digo así, de verdad, como compatriota de ellos, les digo, ¿sabes qué cosa? Esto se va a caer y ustedes la van a pasar muy mal. O sea, que va a haber acá procesos de persecución penal internacional, no me cabe la menor duda, porque lo que están haciendo en el mundo es sumamente grave, son crímenes de lesa humanidad. Correcto. Doctora, ¿y cuál es la prueba de que el presidente Vizcarra ha recibido o recibe dinero? No, yo no te digo que haya recibido ni puedo sentenciarlo, te digo lo que hacen con todos los presidentes. Correcto. Entonces yo lo que pienso que en el caso de Vizcarra podrían haber hecho esto, pero en el caso de Vizcarra tiene un problema adicional. Él tiene 46 denuncias penales en el Ministerio Público, 43 por casos de corrupción en Moquegua, otras 3 que se ha ganado en los últimos ejercicios como funcionario público en el Ministerio de Transportes e incluso como presidente de la República.
política, y entonces en esa situación él, digamos, tiene la ropa tendida y no puede pues ponerse bravo y decir un momentito, acá no se van a manejar las cosas como ustedes quieren, vamos a manejar las cosas de esta manera. ¿Cuál es la salida? Digamos que es una situación muy endeble. ¿Cuál es la salida que plantea? A ver, hay voces que dicen, cerremos el Parlamento, hay otras voces que dicen, hay que censurar al presidente. Lo mejor que le puede pasar, lo mejor que le puede pasar al señor Vizcarra es salir del gobierno. Le harían un enorme favor. ¿Por qué? Porque si a ti te sacan, tú no tienes la culpa, tú no tienes la culpa que te estén sacando. Entonces, digamos que se lava las manos frente a sus opresores extranjeros, ¿no es cierto? Entonces, queda todavía con la posibilidad de tener una defensa más o menos inteligente, lo puede sacar del tremendo embrollo en que ya se metió. ¿Y cuál sería la salida democrática para el país? La salida democrática, yo pienso, el Congreso, el señor Vizcarra hace tiempo que ha incurrido en infracción constitucional tras infracción constitucional. Y el Congreso o no lo quiere ver, o qué tipo de problemas internos suceden ahí, que no toma el toro por las astas y no aplica la Constitución. O sea, frente a las graves infracciones constitucionales de tratar de impedir el funcionamiento constitucional del Congreso, según el artículo 117 de la Constitución, es una grave infracción constitucional que amerita el procesamiento del presidente en función. Pero el 113, inciso 5 de la misma Constitución dice que procede la destitución por este caso, o sea, por esta razón. El tema es que nuestros amigos congresistas también lo que no han querido es que los diluyan a ellos y han tenido temor, ¿no? Es que justamente, si a mí me están amenazando, te cierro, e inmediatamente pues se hace un proceso justamente de examen de la constitucionalidad de los actos del presidente, porque hay ya claros y evidentes y demostrados actos inconstitucionales que transgreden expresamente la Constitución. Una de ellas es impedir el funcionamiento constitucional del Congreso, obligándote, presento mis leyes y si no me las apruebas tal cual te cierro. Y eso lo he hecho varias veces, públicamente, está documentado, hay videos, hay titulares de periódicos. O sea, esto está documentado, no hay que hacer una gran investigación. ¿Se siente una guerrera en el desierto, doctora Mejía, con estos temas? No, yo celebro más bien que mucha gente que nos ha leído, que nos ha escuchado y que ha tenido la responsabilidad moral y cívica de entrar a investigar y decir, bueno, esta señora no está loca, ¿no? Voy a investigar lo que dice, ¿no? Y se han metido a investigar en internet y han encontrado que lo que estoy diciendo es verdad. Que además, esto pues dicen, usted está con la teoría de la conspiración. Oye, un momentito, digo, esto es público, internacionalmente público. Los hechos públicos y notorios no requieren probanza, dice una norma del Código Procesal Civil. Entonces, ¿qué pasa? Que esto que es público, que está documentado y que además los promotores no lo ocultan. El señor Soros dice abiertamente que está estableciendo un gobierno mundial. No lo oculta. Ustedes pueden entrar y encontrarlo en internet. Lo dicen los presidentes de los países que están metidos en esto. Alejandro Toledo hablaba de que era el momento de entrar a la etapa del gobierno mundial. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Nadie está inventando nada. Lo que falta es que la gente, en lugar de estar haciendo comentarios de lo que no sabe, investigue para tener una posición cabal frente a esta situación y contribuya a la solución y no sea parte del problema. Correcto. Muchas gracias, doctora Beatriz Mejía. Hemos estado hablando un poco de todo realmente lo que está pasando en la coyuntura actual política